este tribunal condena al Estado mexicano por violar los derechos de libre expresión y a la información. Señalamos al Estado mexicano como responsable de violentar el derecho a la libertad de expresión garantizado por el artículo 6 y 7 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Al Estado mexicano por violar los principios de igualdad ante la ley y no discriminación al momento de legislar en materia de telecomunicaciones, favoreciendo al emporio mediático en detrimento de los derechos de la ciudadanía y comunidades a operar sus propios medios de comunicación. Al Estado mexicano por promover el empoderamiento del monopolio televisivo conformado por Televisa y TV Azteca a lo largo de las últimas 5 décadas, a grado extremo de que hoy en día este poder fáctico ha comenzado a ejercer funciones que competen al Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Al Estado mexicano por no generar un marco jurídico y reglamentario que asegure el derecho a réplica o libertad de expresión en un sentido más pleno, por no crear una instancia donde se defiendan los derechos de las audiencias y por hacer un uso abusivo en los controles de las frecuencias radioeléctricas, evitando que comunidades y ciudadanía puedan acceder a ellas, obstaculizando la creación y operación de radios comunitarias y creando con ello una mordaza invisible que atenta contra la libre expresión, incumpliendo con sus deberes de respeto y garantía. Al Estado mexicano por ignorar las demandas ciudadanas que fueron expuestas por distintos movimientos que exigían la necesidad de democratizar el espectro radioeléctrico. Al Estado mexicano por haber fallado para proteger y prevenir las agresiones y la violencia contra las y los periodistas, permitiendo la impunidad. Al Estado mexicano por no garantizar el cumplimiento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, en particular las que ejercen el periodismo, y por permitir y mantener la impunidad cuando se ejerció violencia contra ellas a través de amenazas, detenciones arbitrarias, delitos de difamación, calumnia, injuria e intimidación, y en los casos de violencia feminicida. Condenamos al presidente Enrique Peña Nieto y a la Procuraduría General de la República por omisión para ejercer facultades legales de atracción de casos de periodistas asesinados, desaparecidos y agredidos. Condenamos al Instituto Federal Electoral, ahora Instituto Nacional Electoral, por no haber garantizado las condiciones necesarias para promover la realización de una jornada electoral digna de una democracia auténtica y permitir que la candidatura de Enrique Peña Nieto rebasara los topes legales fijados a los gastos de campaña de los candidatos presidenciales. Condenamos al Poder Ejecutivo y a las cámaras legislativas del Honorable Congreso de la Unión por incumplir la disposición constitucional de regular los servicios públicos de telecomunicaciones y radiodifusión en beneficio del interés general, que limitaran el poder de los actuales poderes fácticos en materia de televisión abierta. Las cámaras legislativas fueron complacientes con dicha propuesta, que encubre omisión legal en materia de límites a la concentración de frecuencias, concesionamiento y propiedad cruzada, que deja intocados a los actuales consorcios mediáticos en detrimento de los derechos fundamentales de libertad de expresión y derecho a la información. Condenamos al Poder Ejecutivo Federal por haber enviado una iniciativa de ley que violenta los derechos humanos, como son la libertad de expresión, acceso a la información, derecho a la información, libre acceso a Internet y derecho a la privacidad. Condenamos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación por abstenerse de decidir sobre la inconstitucionalidad de las leyes aprobadas en materia de telecomunicaciones. Condenamos al Poder Legislativo por persistir en la criminalización de las y los comunicadores comunitarios, manteniendo vigente el artículo 150 de la Ley General de Bienes Nacionales para quien haga uso del espectro radioeléctrico sin permiso, permitir su prisión y encarcelamiento. Condenamos al Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales por elegirse erróneamente como tribunal al decidir que lo dispuesto en la Ley de Radiodifusión y Telecomunicación no era de su competencia, cuando el anterior pleno de comisionados sí lo hizo ante la Suprema Corte, y quienes están hoy como comisionados no presentaron acción de inconstitucionalidad en defensa de la privacidad y datos personales de la ciudadanía, que sí son de su incumbencia y competencia. Condenamos a la Comisión Nacional de Derechos Humanos
por no pronunciarse al respecto de las graves violaciones a los derechos humanos aprobados en la ley, por no emitir medidas cautelares adecuadas en tiempo y forma para la protección de los periodistas agredidos y amenazados, y por omisión en la investigación de las agresiones perpetradas contra las y los comunicadores. Condenamos a la Secretaría de Gobernación por usar de forma abusiva el derecho penal para criminalizar y acallar las voces disidentes en las radios comunitarias y en los medios libres. Condenamos a los gobiernos locales como el de Veracruz y el gobierno del Distrito Federal por bloquear el derecho a la información y a la libertad de expresión, por no emprender acciones preventivas de protección, obstaculizar investigaciones y criminalizar a los periodistas agredidos. Condenamos al monopolio mediático de las cadenas de televisión Televisa y Televisión Azteca y la Organización Editorial Mexicana y al Grupo Milenio por criminalizar la protesta social y cancelar el derecho a la información y la libertad de expresión a través de los siguientes mecanismos: mentir flagrantemente, tergiversar y ocultar información, por no otorgar el derecho de réplica, por generar campañas de linchamiento contra los comunicadores, los movimientos sociales y los sindicatos, por orquestar junto con los gobiernos municipales, estatales y federales una estrategia de legitimación de la represión que implicó violaciones severas a los derechos humanos. Condenamos a los sicarios periodísticos de las empresas mediáticas por criminalizar a los movimientos sociales y atacar los derechos de los trabajadores.